Primera de Samuel capítulo 30. Básicamente voy a tocar todo el capítulo, pero quiero leer Primera de Samuel capítulo 30. Dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezrita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hasta ahí la palabra del Señor. Para que le haga un poco de sentido la enseñanza de esta tarde, tenemos que comprender el trasfondo que da pie a esta historia, a estos breves detalles que yo acabo de leer de la palabra del Señor. Todos conocemos a David como el dulce cantor de Israel, aquel joven que Dios a temprana edad lo unge. La unción viene con la intención de capacitarlo, equiparlo para que eventualmente él ocupe la posición de rey. Y entre ese transcurrir de la vida de David sale un día a darle un almuerzo, comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, surgiendo allí que en ese mismo instante había un gigante desafiante que continuamente, un gigante llamado Goliat, que por 40 días, en las mañanas y en las tardes, se paraba y decía: enviad un hombre que pelee conmigo. Y nadie podía hacerle frente, nadie quería hacerle frente, todos le temían a este gran gigante. Sin embargo, la Biblia dice que David se acercó al campo, al valle de Ela, con la intención de llevarle comida a sus hermanos, pero en realidad Dios tenía unos planes diferentes con la vida de David, y era darlo a conocer al mundo, y era encaminarlo hacia su destino profético. Todos conocemos la historia que David sale, enfrenta al gigante, lo vence, enfrentó el menosprecio de sus hermanos que no daban crédito a sus buenas intenciones, enfrentó el descrédito del gigante, pero aún a pesar de todo esto, la Biblia dice que David tuvo una rotunda victoria, y de ahí David se convirtió en un paladín de Israel, amado, respetado, estimado por la nación, hasta cierto punto codiciado por las mujeres, y todas estas cosas que surgieron en la vida de David, que cambiaron su vida a tal punto de que a partir de ese momento en adelante, la Biblia dice que el rey Saúl sintió muchos celos de él al ver cómo la multitud, la nación, lo aclamaba y lo reconocía como un gran guerrero y un gran hombre de Dios. La Biblia enseña también que por esa razón Saúl lo perseguía, atentó contra su vida en un par de veces, al punto de que David salió del reino, se fue como un fugitivo, se fue al clandestinaje, a vivir en cuevas, a vivir como mejor podía, pensando en que no quería perder su vida. En adición a esto, mientras él está en una cueva llamada la cueva de Adulán, la Biblia dice que se le unen a él unos 400 hombres que no eran hombres muy extraordinarios, sino eran hombres endeudados, amargados, afligidos de espíritu, que tenían muchos problemas, gente con problemas emocionales, gente con problemas financieros, gente con todo tipo de situación. Y dice la Biblia que David se constituyó en jefe de ellos. De ahí entonces ya David tenía un pequeño grupo de hombres que caminaba con él para todos lados, y David de ahí eventualmente surgen lo que nosotros conocemos como los valientes de David. Esta gente fueron gente que fue transformada, que fue bendecida, que fue liberada. David les enseñó el arte de la guerra, David les enseñó a adorar a Dios, David les enseñó a temer a Dios, a tal punto de que cuando vemos la trayectoria final de muchos de estos hombres que se juntaron con David en la cueva de Adulán, notamos que muchos de ellos hicieron cosas semejantes a las que hizo David.
Cuando David hace su incursión en la historia de la nación de Israel, todo el mundo pensaba que los gigantes no se caían, que los gigantes eran invencibles. Pero David derribó ese paradigma cuando derribó al gigante Goliat y lo mata. Ahora vemos más adelante que vemos de entre los valientes de David, vemos de estos hombres endeudados, amargados y afligidos, Dios los cambia, Dios los transforma y los vemos a ellos que la Biblia testifica acerca de ellos, que ellos también mataban gigantes, que ellos también enfrentaban fieras y que hicieron portentos impresionantes en la guerra al punto que se les conoce como los valientes de David. También dice que sus rostros eran rostros que se diferenciaban de la demás gente por la mirada, la fuerza que tenían en sí, que los compara, que dice que sus rostros eran como rostros de leones. En otras palabras, el que ha mirado un león sabe lo impresionante que es un león en su mirada, en su forma y lo desafiante que es la figura imponente de un león. Dice la Biblia que los hombres que caminaban con David, sus rostros eran como rostros de leones. Quiere decir que fue un cambio radical y completo de conducta, un cambio radical y completo en la forma de conducirse, de cómo vivir y de ser personas prófugos de la justicia, gente con dudosa reputación. Dios los cambió, Dios los transformó y los convirtió en la élite militar de la nación de Israel. Yo quiero que todos los que están acá entiendan que no importa cómo usted ha llegado a la iglesia, no importa cómo usted vino hoy a la iglesia, es más, no importa cómo usted llegó al refrigerio cuando llegó, Dios ha cambiado tu vida y va a cambiar tu vida y te convertirá en la élite de la iglesia. Dios te convertirá en hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que antes vivían atormentados por las presiones. Ahora nosotros le vamos a causar presión al enemigo. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos creen esa palabra? El que la crea, que se identifique en esta tarde. El que crea que Dios cambia el lamento en danza, que se identifique. El que crea que Dios liberta para que rompamos las cadenas del diablo, que se identifique. Veo dos, veo tres. No sé si allá arriba hay alguien que cree la palabra. Yo creo que cuando Dios te liberta para que liberes. Yo creo que cuando Dios te asocia con una persona de unción, no te asocia con Él para que seas carga. Te asocia con Él para que te aprendas la estrategia, el arte de la guerra y también puedas liberar a los que están atados por el diablo. Usted no ha sido llamado a hacer carga, ha sido llamado a llevar las cargas. Alabado sea la gloria del Señor. Bueno, dentro de toda esta situación, David, dice la Biblia, que fue perseguido por Saúl todos los días. Saúl en su celo lo perseguía todos los días. Y dice la palabra que en más de una ocasión David estuvo a metros, literalmente, Saúl buscándolo y David a metros de él. Y Saúl no lo podía atrapar. Hubo un momento dado en que David hasta le cortó el borde de la ropa, de su manto, mientras él hacía una necesidad fisiológica. David aprovechó ese momento y le cortó un pedazo de ropa y después a la distancia le dijo: mira tu ropa, el pedazo que te falta yo lo tengo acá. Yo pude haberte matado y no lo hice. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero aún así Saúl seguía persiguiéndolo, Saúl seguía buscándolo. Pero hay una etapa en la vida de David que yo quiero destacar en esta tarde, porque es cuando Dios te da algo pero que tú lo pierdes. Cuando Dios nos da cosas y nosotros las perdemos. ¿Por qué? Porque David, dice la Biblia, que Dios lo había cuidado, Dios lo había protegido. Y el mismo Jonatán, hijo de Saúl, un día se entrevistó con David y le dijo: David, mi padre jamás pondrá las manos sobre ti porque Dios está contigo. Y Jonatán le fortaleció las manos a David aquel día. Sin embargo, la Biblia dice que en un momento dado David dijo para sí: tanto voy a estar huyendo de aquí para allá y de allá para acá, tanto va a estar hasta que Saúl un día realmente me va a atrapar, me va a matar y me va a quitar la vida. Quiero dejarte saber que el Dios que te cuidó ayer te cuidará hoy, te cuidará mañana. Que si Dios te ha dicho mantente donde estás, Dios te dice mantente donde estás, Dios te cuidará y Dios te preservará y Dios estará contigo. Dios no está contigo hoy, mañana te va a dejar. No, Dios está conmigo desde ahora y para siempre. Él dijo que todos los días de mi vida
todos los días de mi vida, desde ahora y hasta la eternidad. Dios no está contigo a veces sí, a veces no. Dios está con ustedes siempre. Y el Dios que liberó a muchos de ustedes, el Dios que liberó a muchas de ustedes, y el Dios que liberó a un montón de gente que está allá en la banca, el mismo Dios que te liberó hace 6 meses, estará contigo 6 meses más, y 1 año más, y 5 años más, y 10 años más, y estará siempre, siempre, siempre. Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días, dijo el Señor. Entonces, sin embargo, aunque eso sucedió, la Biblia dice que David dijo: mire esto. Por eso le hice un recuento de la historia. ¿Por qué? Porque cómo se dio David a conocer al mundo como un aniquilador de gigantes filisteos, y dio una gran derrota. Cuando David se desalienta porque piensa: tanto me perseguirá Saúl que un día me alcanzará. ¿A dónde usted cree que se fue David? David se fue a la tierra de los filisteos con el rey Aquis a vivir allá entre él y de alguna manera a aliarse con los filisteos. Cuando la gente comienza a perder lo que Dios le ha dado, es cuando dejan su posición, dejan su lugar. ¿A dónde Dios llamó a David a reinar? ¿A Filistea o a Israel? A Israel. Pero él, sin embargo, se va a la tierra de los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Los enemigos, los archienemigos acérrimos de la nación de Israel. Cuando la gente comienza a perder la fe, el enemigo te va a engañar y te va a hacer sentir seguro en el lugar donde menos seguridad hay. Pero la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay lugar más seguro que en la casa de Dios, en las manos de Dios, porque en sus manos estamos seguros. A pesar de todo esto, David va a la tierra de los filisteos y pasan muchas cosas allá, pero a David no le tienen confianza. Los capitanes filisteos no le tienen confianza. Y un día David se está preparando para salir a la guerra. No sabe con quién. Los filisteos se preparaban para hacerle guerra a la nación de Israel, y David se encontraba entre los que se iban a unir a la guerra contra Israel. El diablo puede engañar a una persona a tal punto que te puede desubicar tanto que te terminas tú haciéndole guerra a la iglesia, haciéndole guerra al pueblo de Dios, haciéndole guerra a los siervos de Dios. Por eso David estaba en ese momento experimentando una crisis de fe. Y cuando David está preparándose para ir a la guerra, los capitanes filisteos dijeron, los generales dijeron: con David no vamos. Ya sabemos de lo que él es capaz. Él mató a Goliat. Hemos oído las historias, hemos oído las canciones. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Con David, en la guerra se nos va a virar. Él no va a soportar cuando vea caer a los de Israel. En la guerra se nos va a volver enemigo. Y no quisieron ir con él. Y botaron a David de allí, de la tierra. Gloria a Dios cuando te botan de los sitios. Porque si te botaron de ahí es porque Dios no te quiere ahí. Pero cuando Dios te quiere en un sitio, no hay nadie que te bote. Mi alma alaba. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Si te botaron del trabajo, no te aflijas. Dios no te quería ahí. Dios tiene un trabajo mejor. Dios te va a poner donde Él quiere que tú estés. Gloria al nombre del Señor. Si te llamaron y te dijeron: no vengas, ya no vengas, no te necesitamos, no te preocupes. Dios no te quería ahí. Dios tiene un sitio para ti. Alabado sea la gloria del Señor. Y David se regresó a su casa. Y cuando regresa a su casa, porque miren lo que le pasa a aquellos que se ocupan de lo que no tienen que ocuparse. Mientras David andaba haciéndole de ayuda a los filisteos, con los filisteos, otros enemigos habían llegado a su tierra donde vivía el campamento con él, sus familias, las familias de sus hombres, y se habían robado el dinero, los enseres, las mujeres, los niños, todos se lo habían llevado. Cuando David llega a ese lugar, encuentra, por eso te digo, gloria a Dios cuando te botan de los sitios. Porque si David se va a hacer la guerra, número 1, iba a hacer guerra contra su pueblo. Y número 2, nunca más hubiera visto a su familia ni a su gente. Pero cuando Dios permitió que lo echaran de allí, es porque Dios quería darle a David la oportunidad de recuperar lo que había perdido.
Y yo quiero que tú entiendas en esta tarde, y entiéndame todo el mundo y el que me ve en la televisión, es que Dios no creó a nadie ni alcohólico. Dios no te creó homosexual ni lesbiana. Dios no te creó borracho, Dios no te creó ladrón, ni te creó drogadicto. El diablo te robó lo más importante que tú puedes tener, que es la fe. Y la gente terminó en la droga, en el alcoholismo, en el adulterio, en la fornicación, en la pastilla de la depresión. Por eso gloria a Dios, porque ya no necesitan más pastillas. La pastilla se fue. Que se la beba el diablo la pastilla. Mi alma alaba la gloria. Porque cuando Cristo llega, la depresión se va. Cuando Cristo llega, el enemigo se va. Cuando Cristo llega, la tristeza se va. Cuando Cristo llega, oh gloria al Señor, llega la bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos por ese Dios poderoso? ¡Aleluya! ¡Ay, poder de Dios! Pero ¿qué sucede? Ahora David se da cuenta que ha perdido su familia, que ha perdido las cosas que un día Dios le dio por andar donde no tenía que andar. Cuando tú andas fuera del camino de Dios, perderás todo lo que Dios te ha dicho que te dará o que te ha dado. David reconoce que él había cometido un error. Reconoce que por su causa su familia había sido afectada. David reconoce que por su causa la familia de sus hombres había sido afectada. Todos habían perdido la familia por la decisión de David de ir a tierra de los filisteos. Ahora el pueblo, los mismos que él había formado, los mismos que él había entrenado, los mismos que él los había sacado de la depresión esa horrible que tenían, estaban amargados, dice la Biblia. Esos mismos que habían experimentado lo que era ser restaurado, ahora hablaban de apedrear a David en su dolor. Y esto es doble referencia. ¿Por qué? Porque los que somos líderes tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque no solo me afecto yo, se afecta a los que me siguen. No solo se afecta a usted, se afecta a su familia. No solo se afecta a usted, se afecta a su esposa y sus hijos. No solo me afecto yo, se afecta a la iglesia. Pues gloria a Dios cuando Dios nos hace tomar buenas decisiones para que hagamos lo correcto y veamos la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Alguien diga amén, por favor. Pídale a Dios que le dé dirección. Pero entonces cuando el pueblo hablaba de apedrearlo, David pidió una oportunidad. Antes de que me maten, hagamos algo. Antes de que me apedreen, hagamos algo. Consultemos a Dios. Consultemos a Dios. La pregunta es: ¿por qué David no consultó a Dios primero? Porque estaba en una crisis de fe. Ahora lo perdió todo. Ahora consulta a Dios. Pero sea que antes o primero o después, lo importante, no importa cuál haya sido tu fracaso, no importa lo que hayas perdido por tu incompetencia, pero si hoy consultas a Dios, Dios soltará una palabra de Dios para tu vida, que Dios arreglará lo que tú dañaste. Dios te va a dar la habilidad de corregir lo que tú has dañado, porque ese es el Dios que le servimos. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra, David pregunta: ¿iremos, los alcanzaremos, podremos recuperar lo que hemos perdido? Y vino palabra de Dios: sí, ciertamente los alcanzarás y los derrotarás, y yo te entregaré a los filisteos en tu mano. Pero hay un problema. El problema es que David no sabe para dónde agarraron los enemigos que habían llevado a su familia. David no sabe para dónde agarraron. Pero ¿qué sucede, linda iglesia? Hay algo poderoso, hay una enseñanza poderosa. Me gustaría que todos leyeran 1 Samuel capítulo 30 en su casa. La segunda lección que aparece acá, o tercera lección que aparece acá, es que dice la Biblia que había uno de estos hombres amalecitas, tenía un criado egipcio, un siervo egipcio, el cual se enfermó. Y dice que cuando se enfermó, lo dejó botado en el desierto a su suerte para que muriese. ¿Saben una cosa? Así es el diablo. El diablo es así. El diablo te usa, te exprime, te acaba, y cuando ya tú no das más, te deja tirado para que te mueras. Pero cuando el diablo te dejó tirado, como dejaron tirado a aquel egipcio, apareció David en el desierto y levantó al egipcio, le dio de comer, le dio de beber, y el espíritu le volvió al egipcio otra vez para atrás. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que aunque el diablo te haya dejado, que aunque el diablo te haya explotado, ahora no te toma en nada, te ha tratado como basura, aunque otros te hayan tratado como basura, el Dios del cielo está ahí para levantarte, para restaurarte, para bendecirte, para enderezar tu vida. Y dice que el espíritu le volvió. ¿Y por qué votaron al egipcio? Porque pensaron que el egipcio no servía para nada.
por qué el diablo hace con nosotros tantas cosas y tú te crees muchas veces que no sirves para nada. Porque hay gente en depresión, porque hay gente pensando en suicidarse, porque hay gente, todo lo que vemos y escuchamos continuamente, porque el enemigo les hace pensar, tú no sirves para nada. Pero tengo noticias para usted y tengo noticias para el diablo también. Que lo oiga el diablo, que a todo el que le haya metido en su cabeza que no sirven, que los destruirá, que oiga bien que hay una iglesia que dice, los levantaremos, les daremos de comer y haremos que su espíritu vuelva. Oh, gloria al nombre del Señor. Y si alguien lo cree conmigo, alguien cree que los muertos van a vivir, los que están tirados por allá van a volver, los vamos a rescatar. Oh, gloria al nombre del Señor, a su nombre. Esto es lindo, esto es poderoso. El egipcio dice, yo sí sé dónde está la gente. Y le informa. Cuarta lección. Cuando David sale en busca, ya tiene ubicación. Porque Dios te va a revelar dónde está lo que tú necesitas y lo que buscas. Dios te va a revelar dónde está lo que perdiste. Y cuando David ya tiene ubicación, ya sabe dónde está su familia, va tras ellos, pero ya van días de camino. Hay hambre, cansancio. Y de los 600 hombres que ya David tenía, 200 no pueden continuar. La cuarta lección de esta enseñanza es que no todos tienen la misma fuerza. Los que no pudieron continuar, no continuaron porque no amaban a sus familias, no porque no quisieran a su familia o porque fueran cobardes, eran valientes, pero tenían menos resistencia y ya no pudieron continuar. Todo buen líder debe saber que su gente no toda tiene la misma resistencia. Y dice que los dejó con el bagaje, con las cosas, al cuidado de las cosas, en lo que ellos cruzaron el torrente de Cedrón y se encontraron con los que habían tomado su familia. Dice la palabra que hubo una guerra de prácticamente 24 horas peleando. Porque sabes una cosa, aunque Dios le había dicho a David, David, yo te voy a devolver todo. Tú no te creas que es que Dios te lo va a devolver tú rascándote la pancita y viendo televisión. Porque ese es el error de la gente. Dios me va a devolver todo, sí, pero usted ahí pasándola rico. Dios le dijo a David cuando salió, los alcanzarás y yo te los voy a entregar. Sin embargo, estuvo 24 horas peleando con aquellos enemigos, desde un día hasta el otro, hasta que acabó con todo. ¿Qué quiero decirte? Que cuando tú pierdes algo, Dios te lo da, pero también vas a tener que trabajar duro y también vas a tener que ponerle toda tu fuerza, todo tu empeño para que Dios te dé lo que te ha dicho que te va a dar. Entonces, linda iglesia, la quinta lección que surge es que después que David toma la familia, rescata la familia, rescata todo, porque cuando nos volvemos a Dios, recuerden que David se apartó, se fue con los filisteos, se reconcilia. Ahora Dios le dice, ahora volviste, ahora ve a buscar la familia ahora. Cuando David hace eso, cuando tú te vuelves a Dios, cuando tú te encaminas y tomas el propósito por el cual Dios te llama, la Biblia dice que David recuperó su familia, recuperó la esposa, las esposas, las mujeres de sus hombres, los hijos, las pertenencias materiales. Pero aparte de eso, David también, dice la Biblia, saqueó todo lo que tenían los enemigos. En otras palabras, cuando David se volvió a Dios, no solo recuperó su familia, no solo recuperó los enseres, no solo recuperó el dinero, no solo recuperó todo eso. Aparte de eso, Dios le entregó un botín de lo que ellos venían de robarle a otra gente, de asesinar a otras naciones y hacer barbaridad y media con otras personas, aún las propias pertenencias de los enemigos, David se las quitó todas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú te vuelves a Dios, no solamente Dios te va a dar lo que has perdido, también hay un gran botín para tu vida. Dios tiene grande botín para usted, para su familia.
Quiero que sepa, amado hermano que está acá, Dios no solamente te ha devuelto tu libertad, aparte te va a bendecir económicamente, porque a Dios le da la gana de bendecirte. Alabado sea el Señor. Cuando tú te vuelves a Dios, no solamente te devolverá la paz y la bendición y la tranquilidad, y que ya no sientes lo que sentía. Aparte de eso, bendecirá tu casa con toda abundancia. Él dice: tus lagares rebosarán de mosto, tus graneros reventarán de la abundancia. Eso es lo que dice el Dios mío. Yo no sé si usted tiene ese Dios o le sirve a otro Dios, pero el Dios que yo le sirvo dice que cuando yo me vuelvo a Él, Él me bendice y me da más de lo que pensé que me daría. ¿Cuántos saben eso? Entonces, usted tiene que recibir esta palabra. Y usted tiene que creer esta palabra. Esta palabra se recibe por fe. Si usted cree que se va a quedar como está, ¿cuántos hemos llegado a Cristo arruinados, sin dinero, enfermos, llenos de opresiones, y venimos a Cristo? Y Cristo no solamente nos liberta, no solamente nos da paz, no solamente nos da seguridad, no solamente nos hace sentir gozosos, también nos da, conjuntamente con Cristo Jesús, también nos da todas las cosas en abundancia. Alguien que lo crea, por favor, y reaccione a la palabra. Por eso te digo, sin temor alguno, Dios los va a bendecir. Óigame todos los que están acá, Dios los va a bendecir a todos ustedes. Óigame acá las hermanas que están acá, Dios las va a bendecir a todos ustedes. Tal vez sacrificaron, no sé qué sacrificaron para tal vez ir al refrigerio. Tuvieron que perder dinero de ganar, no sé qué pasó. Lo que hayan tenido que invertir, lo que pasó, las situaciones, los problemas que hubieron previos al refrigerio. Déjame decirte que conjuntamente con lo que la bendición que Dios te dio, te dará también todas las cosas que tú necesitas. Mi alma alaba la gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Y eso es para los que están acá también. Eso es para la gente que está acá también. Usted no le sirve a un Dios muerto y paralítico. Usted le sirve al Cristo de la Biblia. Él sigue teniendo poder para abrir el mar. Él sigue teniendo poder para echar fuera demonios. Yo siento la gloria de Dios. Alguien debería darle la gloria a Dios. Yo siento la gloria de Dios en esta noche. Él sigue siendo el mismo. El mismo que abrió el mar rojo es el mismo que usted y yo servimos. El mismo que levantó a Bartimeo es el mismo. El mismo que abrió el Jordán es el mismo. Alguien diga amén si lo cree. Oiga esto, porque esto es poderoso. Sí, ofrende si quiere ofrendar. Para eso está la palabra, para que usted la honre. Mire cómo es esto. La Biblia dice que cuando David toma el botín, ahora tenía la familia, tenía todo de vuelta, y aparte saqueó a los saqueadores. Quiero decirte una cosa, que si el diablo te robó, ¿qué te robó? Te robó años. Los que han testificado acá que usaban droga y alcohol, ¿usted sabe lo que usted ha invertido en droga y en alcohol su vida? Eso no lo regalan. El billete que le han metido al alcohol y a la droga. ¿Cómo te engañó el diablo? Pero tú dices: diablo, te salvaste ahora conmigo. Ahora sí es verdad. Te embarcaste. Porque ahora Cristo me ha liberado. No solamente me vas a dar lo que me diste, lo que me robaste, los intereses te los voy a cobrar. David le cobró intereses a aquella gente. Me llevaron la familia, me llevaron los hijos, me llevaron las mujeres, me llevaron los enseres, me llevaron todo. Ahora les quito todo eso, y aparte lo que tenían ustedes se los voy a quitar también. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir en abundancia. Aleluya. Palabra de Dios. Diga: palabra de Dios. Oiga esto. Hay que entender una cosa, que en las victorias, aún entre los victoriosos, puede haber perversidad del corazón. En medio de la victoria se manifiesta perversidad. ¿Por qué? La Biblia dice que cuando David toma el botín, los 200 cansados que no habían podido, porque no podían, no daban más, llevaban días sin comer, sin descansar, estaban rendidos. De esos 200 que se quedaron, cuando David regresa con el botín, salieron ellos a encontrarse con ellos, sus amigos.
a recibir a sus esposas y sus hijos. La Biblia dice que cuando eso sucede, los perversos que habían en el pueblo, quiere decir que habían perversos que aunque estaban con David, que aunque Dios les había dado victoria, su corazón no había sido cambiado. El reto de nosotros como cristianos no es solamente estar entre los victoriosos. ¿Quiere que le diga algo? Usted está en una casa de victoriosos. Nada más que yo lo creí y nada más que... Lo voy a volver a repetir a ver si ahora sí lo va a creer. Le estoy diciendo que usted está en una casa de victoriosos. Dile al que está al lado tuyo, dile al que está al lado tuyo y míralo serio y dile, estamos en una casa de victoriosos. Vamos, díselo. Pero díselo como de verdad, somos victoriosos. ¿Sabe por qué yo digo esto? Bueno, yo tengo que decir lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted se siente fracasado, arruinado, usted está desubicado. Pero el que está el reino, no es el que es del reino, es más que vencedor por medio de aquel que nos llamó. Entonces, que nos amó. ¿Cómo se puede ser más que un vencedor? Un vencedor es un vencedor y punto. Pero hay algo más que vencedores. Y los más que vencedores somos los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Aleluya. Más que vencedores. Y David dijo, no se hará así. Nos repartiremos el botín, inclusive a ellos que no pelearon, no tuvieron fuerzas, también recibirán. Te dije al principio, no todos tienen la misma fuerza, pero sí todos son hijos de Dios. Y dice que desde ese día en adelante se hizo decreto en Israel que tanto tendría derecho a los botines los que iban a la guerra como el que se quedaba cuidando el bagaje. Dios es un Dios bueno. Y hoy a muchos les ha tocado recibir el botín. ¿Saben una cosa? A todos ustedes Dios les dio el privilegio de recibir el botín. ¿Sabe qué? Otros pelearon. ¿Qué van a pelear ustedes si estaban unos en la droga, otros en el alcoholismo, otros yo? ¿Qué van a pelear ustedes? ¿Quién peleó por ustedes? Levántense todos los servidores que están aquí, todos los que sirvieron, levántense los servidores. Mire, esa gente peleó por ustedes. Esa gente peleó por ustedes. Sus pastores peleamos por ustedes. Oh, gloria al nombre del Señor. Y hoy ustedes tienen la bendición de que Dios les entrega el botín en la mano. Alguien diga amén, por favor, si puede. Pero ¿sabe qué te quiero decir también con esto? Está suave, estuvo bien, pero ya aquel día no fuiste a la guerra porque no tenías fuerza, pero ya vienen otras guerras, ya vendrán otras guerras, ya vendrán otros días para pelear y ese día no te quedará, ese día pelearás también con los otros. Alguien diga amén, por favor. Oh, gloria al Señor, porque Dios no nos ha llamado a ser más que vencedores y peleadores y guerreros del reino. Y antes estabas atado, oprimido, endemoniado. Ahora tú vas a desatar, a liberar, a echar fuera a los demonios en el nombre poderoso de Jesús. Mire, gente que antes le tenían miedo, se oyen pasos de noche en la casa, cómo temblaban. Están dormidos, se oye la tabla que rechina. ¿Y qué dice usted? El diablo llegó. Y la gente se arropa debajo de la cama. El diablo anda cerca. Eso era antes, cuando usted era un esclavo del diablo. Ahora usted oye la tabla que suena y se levanta y se da un agarrón con él, porque ya usted sabe que Cristo Jesús lo venció. Usted sabe que el que está con usted no es cualquier persona, que no es San Martín de Porres, que no es San Pascual Bailón, que no es el niño Fidencio, es Cristo Jesús, el Hijo. Si usted tiene a Cristo Jesús como Dios, levántese y dale la gloria a su nombre, a su nombre. Cuando Dios te restaura y cuando tú te vuelves a Dios,
Y cuando ya te diste cuenta que estando con los filisteos, lo que allá son, ahí son diablos y allá. Y mientras tú estás allá con los filisteos, te roban la casa, te roban la mujer, te roban los hijos, te roban el dinero, te roban todo, te roban la paz, te queman la casa. El diablo hizo como quiso en lo que tú estuviste allá con los filisteos. Pero ya tú reaccionaste y dices, no, ya yo he vuelto a la casa, yo estoy de vuelta en casa, yo estoy otra vez contento, yo estoy otra vez feliz, ya Dios me escuchó. David ya no, si David hubiese consultado a Dios primero, Dios le hubiera dicho, David, ¿qué tú haces en la tierra de los filisteos? ¿Sabe qué hacía David? Afilando la espada. Cuando lo botaron los filisteos, David estaba afilando la espada para ir a pelear con su propia nación. David no consultó a Dios aquel día. Si lo hubiera consultado primero, Dios le hubiera dicho, ¿qué haces ahí, mi hijo? Yo no te llamé a la tierra de los filisteos, yo te ungí para que fueses rey. ¿Qué tienes que andar metido con esto? Esos son tus enemigos, no son tus amigos. Estos no te quieren a ti. ¿Qué haces ahí metido? David no consultó a Dios. Pero cuando volvió a la casa y vio lo que le habían robado, que le habían llevado la familia, consultó. Y Dios le devolvió todo. Por eso Dios les ha devuelto la libertad. Ustedes no nacieron ni endemoniados, ni nacieron deprimidos, ni nacieron alcohólicos, ni nacieron brujos, ni nacieron... No nació así. Usted nació libre. Y en el camino en el camino usted perdió lo que Cristo le dio. Pero hoy usted lo ha encontrado como la mujer aquella que perdió una dracma, prendió la lámpara, barrió su casa y encontró lo que había perdido. La última lección de esta noche es que cuando David es restaurado, él toma del botín de David. Decían, ese es el gran botín de David. Dice la Biblia que David tomó de aquel botín y envió regalos y presentes a los ancianos de Israel, los que antes habían sido sus amigos. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es esto? David restauró las relaciones con la gente que era clave en su propósito. ¿Sabe que los propósitos de Dios siempre tienen que ver con gente? ¿A quién le va a ministrar usted? A la gente. Nuestros propósitos siempre tienen que ver con gente. Cuando David se reconcilia y consulta, no solamente toma el botín, Dios lo bendice. En adición a eso, la Biblia dice que David tomó del botín y empezó a mandar regalos, presentes. Esos regalos y presentes tenían la finalidad de restaurar relaciones dañadas. La gente sabía que David andaba con los filisteos. Con los presentes David decía o mandaba el mensaje: he vuelto, he retomado mi propósito de vuelta. Todos conocían de la unción que había en él. David había decepcionado a muchos. El que nos defendió del gigante, ¿dónde anda? Con la familia del gigante. Pero David volvió en sí. David volvió en sí como volvieron en sí ustedes. Todos volvieron en sí. Todos volvieron en sí. Se dieron cuenta que ese estilo de vida que vivían, volvieron en sí. Como el hijo pródigo volvió en sí. Volvió en sí. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera volver en sí? ¿Habrá alguna persona en esta tarde que se ha dado cuenta a través de la palabra que Dios te dijo para acá y tú agarraste para allá? De que estás desubicado y por estar desubicado lo estás perdiendo todo. Si hubiera alguien en esta tarde
que quisiera hoy abrir su corazón y decir: yo no voy a esperar que mi familia se pierda, que mis bienes se pierdan, que mis finanzas se pierdan, para entonces consultar a Dios. Yo lo voy a consultar hoy. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Crees que esa vida indiferente te va a llevar a alguna parte? Lo perderás todo. Pero si abres el corazón hoy y hoy consultas a Dios y te vuelves a Él, Él te devolverá todo y en adición te añadirá un botín. Palabra de Dios. Yo desde niña, yo no tuve mamá. Yo nunca tuve, desde que yo recuerdo, yo no tuve a mi madre. Somos 3 mujeres y un hombre, y todos somos marcados con la tristeza y la amargura. Y a pesar de que todos conocemos de la palabra de Dios, seguíamos marcados. Yo siempre dije, yo no necesité mamá. Yo fui muy feliz en mi niñez con mi padre, pero eso era mentira. Yo sí la necesité. Y hoy me mostró el Señor que Él estuvo siempre conmigo. Yo le platicaba a mi hija y al hermano que me traía que yo me sentía como en las nubes, como que yo volaba, ¿verdad? Y hoy me declaro libre. Ya es libre. Gloria a Dios. Ven, hija. ¿Qué pasó, hija? Bueno, pues yo no, me sentía bien mal, triste, no podía hacer nada porque todo era, no sentía felicidad en nada. ¿Por qué? No tenía a Dios. Necesitaba regresar a casa. Amén. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué había? Tenía un gran odio, pero inmenso odio. Yo pensaba que no era. Decía, no es odio. Yo no odio a nadie, pero no me daba cuenta de que sí. Tenía un gran odio en mi corazón. Y eso no me dejaba ser feliz. ¿Contra quién tenías odio? No sé si está aquí porque no la puedo ver ahorita. Olvídate, habla porque ya Dios hizo la obra. ¿Contra quién tenías odio? Con mi mamá. ¿Por qué? Porque decía, porque me había dejado. Pero ahora entiendo que ella fue que me dejó, pero no fue para mal. Fue para bien. Pero yo no lo entendía. Yo no lo entendía, pero ahora yo lo entiendo. Y eso te llevó a irte de tu casa, ¿verdad? ¿Y en qué momento del retiro, del refrigerio, tú sentiste esa liberación? ¿En qué plenaria? Cuando usted estaba predicando el del perdón, usted llegó. ¿Y hoy cómo te sientes? Yo me siento que yo no siento nada. ¿Te sientes libre? ¿Puedes decir que amas a tu madre? Mi mamá. Ahí está, ¿Cómo ella va a venir. Venga, hermana, aquí está su hija. Eso es lo que hace Dios. Yo me odiaba a mí misma. Yo pensaba que yo era basura y aunque no lo enseñaba, trataba de no enseñarlo. Yo pensaba que todos eran mejor que yo y que todos importaban menos yo. Y yo tuve pensamientos de suicidio. Sentías rabia, ira, coraje. ¿Por qué? Porque todas las personas que yo amaba siempre les pasaba algo, o que yo confiaba siempre se iban, y yo pensaba que era mi culpa. Yo pensaba que era por mí,
y me empecé a reservar. Yo pensé a quedarme con todos mis sentimientos y no le quería hablar a nadie. Quería estar sola. ¿Y qué pasó en el refrigerio? Dios me hizo realizar que yo soy una princesa. ¿Y hoy qué sientes? Me siento, siento como un fuego en mí. Es inexplicable. ¿Y hoy tú has podido perdonar? Hoy yo me amo a mí misma. Yo sé que Dios me ama a mí. Y yo lo sé desde el bajo de mi corazón. And I love you, Mom. Está tu mami. Venga, hermana. Aquí está su hija. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Tenía casi 2 años de venir a la iglesia. Le agradezco a Oscar Reyes por haberme aguantado todo este tiempo y de decirme que Dios tenía cosas grandes para mí. Y que el hermano Antonio me dijo cuando iba a ir al retiro que yo iba a recibir una gran bendición de Dios. Y así fue. En el tiempo que usted estuvo hablando del Padre, que Dios es nuestro Padre inseparable, que nunca va a abandonarnos y siempre va a estar con nosotros. En ese momento fue cuando Dios me trajo a mi mente a mi padre, que hace 12 años murió. Y él murió de tanto tomar. Y estuve a punto hasta de meterlo en la cárcel porque dejara de tomar. Porque yo decía que con eso él, estando preso, no iba a tomar. Cuando usted me dijo que iba a darnos un abrazo a todos, a mí nació de decirme la palabra que nunca le dije a mi padre. Y lo amo. Y donde él esté, yo sé que él me está cuidando ahorita. Yo sé que él me ama. Siempre te quiso, pero sobre todo Dios te ama. Yo sé que Dios me ama y Dios me lo ha demostrado. Y Dios me ha dicho que cosas grandes vienen para todos. El vacío que sentías de la ausencia de tu papá, Dios te lo llenó. Sí. Hoy me siento libre, siento que soy otra persona. Todo lo que yo sentía en mí, yo me siento libre. Yo ahorita no aguanto ni la garganta porque yo he alabado a Dios y lo he pedido que se presentara en mí. Y Él me ha hecho hablar cosas que yo no había hablado. Gloria a Dios. Todos alaban al Señor. Mi experiencia es que yo cuando era niño, yo recuerdo que yo me crié realmente con mis abuelitos. Yo recuerdo que siempre mi padre, cuando él llegaba borracho, siempre a mí me daba miedo. Yo me escondía de las faldas de mi abuelita porque siempre llegaba a mí buscándome para pegarme y nunca comprendí por qué razón, ¿verdad? Y cuando usted empezó a hablar del perdón, usted nos dijo que era como un padre para nosotros, y yo así lo entiendo, que usted es como un papá para mí. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Pudiste perdonar a tu papá? Él ya tiene tiempo que se murió, pero lo perdoné. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor. Venga. Yo en el 2005 vine a este país y estuve por 5 años, pero lastimosamente lo desperdicié en vicios, en alcohol, drogas. Y en el tiempo que yo estuve acá, conocí a mi esposa, que ahora estuvo conmigo en el retiro, y tuvimos 2 niñas. Y cuando las niñas tenían 2 años, a mí me pasó algo y lastimosamente me mandaron para mi país. Lastimosamente le fallé a mi esposa estando allá, pero ella es una gran mujer. Ella me esperó 4 años y Dios me dio la oportunidad de regresar
y estar con ella nuevamente. Yo hace un tiempo acá le estoy pidiendo a Dios que ya estoy cansado de vivir la vida que llevaba, cansado de sufrir, cansado de tantas mentiras, cansado del mundo prácticamente. Ayer que estuvimos en el retiro, pasó algo que a lo mejor ustedes, algunos no me lo creyeran si yo les digo lo que pasó, porque yo en mi estómago tengo 3 años de padecer algo en mi estómago que todo lo que como me hace daño, me hacía daño. Y aparte de eso, padecía depresión y me habían dado medicina para 1 año que no tenía que dejar de tomar. Y entonces pasó eso, cuando ella estaba hablando de sanación, hicieron la oración, terminaron la oración, todos dieron su testimonio que habían recibido sanación, pero yo no podía hablar porque sentía que había algo, Dios estaba trabajando dentro de mí. Y a la misma vez me sentía triste porque yo no había sentido que había sido sanado. Como a los 3 minutos de estar orando por mí, ahí vino lo raro para mí, porque comencé a sentir algo que ya mi cuerpo no respondía a mí. Yo quería hacer una cosa y lo que estaba dentro de mí me obligaba a hacer otras cosas. Pero ellos, con la sabiduría de Dios, comenzaron a orar, a imponerme manos, y yo sentía como algo dentro de mí salía, como que se iba dentro de mí. Y cada vez que yo tiraba algo, me iba sintiendo como más limpio de adentro. Después de eso agarré las pastillas y las tiré a la basura. No me tomé las pastillas, ayer no me las tomé, ahora en la mañana, no las necesito, estoy bien. Lo que les quiero decir es que habían tantas cosas que nunca pensé que iban a pasar. Venía cargando con una depresión tremenda, y porque yo perdí a mi padre cuando era pequeña. Luego mi madre me dio mucho amor, mucho cariño. Pero después Dios decidió llevarse a mi madre. Me hundí en las tristezas. Yo sonreía a todo mundo, pero por dentro mi mirada decía todo. Cuando empezaron a orar por mí, hubieron muchas cosas que tocaron mi ser, pero había algo que no me dejaba liberarme. Yo decía, todos aplauden, todos brincan, y yo decía, esto es cosa de locos. Pero de repente yo sentí que mi cuerpo algo le estaba pasando. Y quiero decirles que yo le estaba pidiendo a Dios por un abrazo. Yo extrañaba los abrazos de mi padre, de mi madre. ¿Qué pasó? Cuando usted me dio un abrazo, yo no sentí que era usted. Yo sentí que era mi madre y que me decía que me amaba y que ella estaba en el cielo. ¿Y ahora cómo te sientes? Me siento, no puedo explicarlo, me siento que mi cuerpo me tiembla y ¿Te sientes feliz? Me siento muy feliz y sé que nunca más volverá la tristeza. Adiós a la depresión. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo
que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a zairarivera123@live.com.